Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con lo último del mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, las historias que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que de verdad no se lo van a querer perder. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, de una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, ese físico espectacular. Y la noticia de hoy gira en torno a una persona muy especial en su vida, Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Parece que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que tanto nos hizo soñar y que nos mantuvo pegados a la pantalla, ha dejado una marca imborrable, no solo en ellos, sino también en Can, y hoy vamos a desentrañar cómo. Porque lo que vamos a compartir hoy es una confidencia, una confesión que Can Yaman ha hecho y que revela el profundo impacto que Demet tuvo en su vida, hasta el punto de hacerlo rechazar a otras mujeres. Imaginen. Así que si están listos para conocer los detalles de esta revelación, para entender qué hay detrás de esas palabras y para recordar esa conexión tan especial entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Conviértanse en parte de nuestra comunidad y no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Presionen ese botón de suscripción y la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos la época dorada de Erkenci Kuş, esa telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. Can Yaman y Demet Özdemir formaron una química en pantalla que traspasó la ficción, y pronto, los rumores de que lo suyo iba más allá de las cámaras se hicieron realidad. Fueron la pareja del momento, adorados por millones de fans que veían en ellos la pareja perfecta. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo era seguido con lupa, y la intensidad de su relación era palpable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas a veces cambian, y su romance llegó a su fin. Sin embargo, parece que el eco de esa historia de amor sigue resonando, y lo que Can Yaman ha confesado ahora nos da una perspectiva completamente nueva de lo que significó Demet para él. La confesión ha surgido recientemente y aunque los detalles exactos de dónde y cuándo la hizo pueden variar según las fuentes, el mensaje es claro y contundente. Can Yaman, en una entrevista o en un encuentro con la prensa, ha hablado abiertamente sobre la influencia que Demet Özdemir tuvo en su vida y en sus relaciones posteriores. Lo más sorprendente de sus declaraciones es que ha admitido que durante el tiempo que estuvieron juntos, y quizás incluso después, Demet hizo que él rechazara a otras mujeres. Sí, lo han oído bien. No se trata de que Demet le pusiera condiciones, ni de que él se sintiera presionado, sino de que el amor y la conexión que sentía por ella eran tan profundos que, de forma natural, las puertas hacia otras conquistas se cerraron para él. Piensen en esto por un momento. En el mundo de la fama, donde las oportunidades de conocer gente nueva son infinitas, donde el acoso de admiradoras es constante, que un hombre como Can Yaman, conocido por su popularidad y por ser el objeto de deseo de muchas, haya sentido que la presencia de una sola mujer era suficiente para eclipsar cualquier otra posibilidad, dice mucho. No es solo una cuestión de estar en una relación. Es hablar de un nivel de satisfacción, de plenitud, de amor, que hacía innecesario mirar hacia otro lado. Es la confirmación de que para él, Demet representaba algo tan valioso, tan especial, que cualquier otra relación o interés romántico perdía todo su atractivo. Esta confesión nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las conexiones humanas. A menudo en el contexto de las celebridades, pensamos en relaciones fugaces, en amores de verano, en romances pasajeros. Pero las palabras de Can Yaman sugieren algo más profundo. Sugieren una conexión genuina, un entendimiento mutuo y una atracción tan fuerte que anulaba cualquier otra opción. Es como si al encontrar en Demet todo lo que buscaba, cualquier otra mujer, por muy atractiva que fuera, simplemente no registrara en su radar. No era una cuestión de decisión activa de no, sino de una ausencia de sí, hacia nadie más porque el sí más importante ya estaba dado. Imaginen la escena. Can Yaman rodeado de admiradoras recibiendo propuestas, miradas, cumplidos, y él, con la mente y el corazón puestos en Demet, simplemente no viendo a nadie más. No es fácil explicar algo así. No es algo que se pueda forzar o fingir. Es una señal de que la relación era tan intensa, tan absorbente.
Que el resto del mundo amoroso se desvanecía. Es como si su mundo se hubiera reducido a dos, él y ella. Y en ese mundo, no había espacio para terceros. Esto también nos habla de la fuerza de la atracción y del enamoramiento. Cuando uno está verdaderamente enamorado, cuando siente esa conexión profunda, las distracciones externas pierden su poder. Es como si se activara un filtro natural. Las otras personas pueden ser hermosas, interesantes, encantadoras, pero no logran captar nuestra atención de la misma manera. Es porque el premio principal, la persona amada, ya ha sido encontrada. Y esa persona satisface todas las necesidades emocionales y románticas. Las declaraciones de Can Yaman no solo revelan su estado emocional durante su relación con Demet, sino también su honestidad al compartirlo ahora. Es una muestra de madurez, de valentía, al admitir públicamente el impacto tan significativo que tuvo una mujer en su vida. En un mundo donde a veces se tiende a minimizar las relaciones, o a presentarlas como algo superficial, esta confesión nos recuerda que el amor verdadero, cuando se encuentra, puede ser una fuerza transformadora. Y aquí es donde entra la parte intrigante para todos nosotros. ¿Qué tenía Demet Özdemir que cautivó de tal manera a Can Yaman? Obviamente, además de la evidente atracción física, que es innegable en ambos, debió haber una conexión intelectual, emocional, una complicidad que iba más allá de las cámaras. Quizás compartían valores, visiones de la vida, un sentido del humor compatible, o simplemente esa chispa mágica que hace que dos personas se sientan como almas gemelas. La química que vimos en Nerkencicus era una prueba de esa conexión, pero saber que se extendía a la vida real y que tenía tal efecto en él es realmente fascinante. Piensen en las implicaciones. Si Can Yaman, siendo quien es con todas las oportunidades que se le presentan, se encontró rechazando a otras mujeres por Demet, significa que para él, la relación era la prioridad absoluta. No era una relación para pasar el rato, ni una aventura más. Era algo serio, algo que valoraba por encima de todo. Y esa dedicación, esa exclusividad emocional, es algo que todos admiramos y buscamos en una relación. Sus palabras son un testimonio del poder del amor y de cómo una persona puede cambiar nuestra perspectiva del mundo, e incluso nuestra forma de interactuar con otras personas. Es como si al encontrar a la persona correcta, el resto del universo de posibles parejas se volviera irrelevante. Es un reconocimiento de que el amor verdadero no solo nos completa, sino que también nos protege de las tentaciones externas. Y es importante destacar que esta confesión no es para desmerecer a Demet ni para crear controversia. Al contrario, creo que es una hermosa manera de honrar lo que tuvieron. Es un reconocimiento de que esa relación fue importante, significativa y que dejó una huella imborrable en Can Yaman. Y para los fans que los adoraron como pareja, esta revelación es un regalo. Es como una pequeña pieza adicional del rompecabezas de su historia, que nos permite entender mejor la profundidad de sus sentimientos. ¿Se imaginan las conversaciones que debieron tener? ¿Las miradas que intercambiaron? ¿La complicidad que compartían? Saber que esa conexión era tan fuerte que él sentía la necesidad de ser exclusivo, incluso cuando las oportunidades para conocer a otras mujeres eran infinitas, nos da una idea de la intensidad de su vínculo. Es una confesión que, sin duda, añade una capa de romanticismo a su ya icónica historia. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se sentirá Demet al escuchar esto? Es probable que se sienta halagada, que recuerde con cariño esos momentos y que entienda el significado profundo de sus palabras. Porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere saber qué fue la persona que hizo que su amado rechazara a todos los demás? En resumen, la confidencia de Can Yaman sobre cómo Demet Özdemir lo hizo rechazar a otras mujeres es una prueba del profundo impacto que tuvo en su vida. Revela la intensidad de su relación, la fuerza de su conexión y la exclusividad emocional que sentía por ella. Es una historia que nos recuerda el poder transformador del amor verdadero y la importancia de encontrar a esa persona que nos haga sentir que no necesitamos buscar nada más. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las confesiones de Can Yaman y de los recuerdos de su relación con Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes, y me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Creen que el amor puede llegar a tal punto de exclusividad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y antes de despedirme, no olviden que la mejor forma de apoyarnos y de seguir recibiendo contenido así es dando un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartiéndolo con sus amigos y por supuesto, si aún o lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por estar aquí, por su compañía y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.